encargado del estudio que llevó a cabo Golder como para evaluar los efectos del derrame de la planta Purell. Ingeniero civil, con un magíster en recursos hídricos y saneamiento ambiental. Me acompaña también acá Eduardo Pizarro, que es el gerente de nuestra área de sustentabilidad y medio ambiente de Golder. Y bueno, para este estudio... una pequeña pausa. Para aclarar un concepto de que este estudio de Golder es precisamente un ciclo solicitado de forma independiente, digamos, a través de un análisis por parte del Ministerio, por parte de la Seremía. Es un estudio independiente, ¿no? A ese respecto, quería hacer esa aclaración. Okay. Bueno, les decía que para este estudio estuvo involucrado un gran número de personas, profesionales de Golder, especialistas en medio ambiente, toxicólogos, especialistas en análisis de riesgo para la salud humana, especialistas de riesgo para el medio ambiente, limnólogos, ingenieros químicos. Y bueno, por razones obvias no pueden estar todos presentes acá, así que yo voy a hacer la presentación y voy a responderle a todas las consultas que pueda responder. La presentación básicamente voy a repetir un poco lo que ya mencionó el superintendente relacionado con los antecedentes del incidente. Voy a presentar el programa de muestreo, la evaluación de riesgo que se llevó a cabo para la salud humana y ecológico y posteriormente las conclusiones del informe. Los antecedentes, bueno, ya lo mencionamos, el 6 de septiembre ocurre el derrame. Y como lo mencionaron recientemente, hubo dos rutas, las que se desplazó el producto, una hacia una pequeña depresión en el terreno y otra hacia la última cámara de la planta de tratamiento de aguas lluvias. El terreno del chico no cayó nada. El volumen estimado fue de 26.200 litros, de los cuales se recuperaron 22.500 litros y además se recuperaron 240 toneladas de suelo impregnado con combustible que fueron llevadas a la disposición final a Copiolemo. El programa de muestreo entonces incluyó suelo superficial en las áreas donde se acumuló el producto derramado, agua superficial. Básicamente hay dos puntos importantes que podrían haber sido afectados por el derrame, que es una escorrentía que sale del área donde se acumuló el producto y la quebrada a la cual se descarga el efluente de la planta de tratamiento de aguas lluvias. Otro componente fue el agua subterránea, aguas abajo de la planta, los sedimentos intermareales de la fosa Pureo y los sedimentos de la misma quebrada que mencioné. También incluyó dentro de los componentes a evaluar el agua de la fosa Pureo y los cultivos de mariscos de la fosa y los mariscos que también pudieran encontrarse en la orilla de la fosa Pureo. Los potenciales receptores identificados, trabajadores de la planta que podrían estar en contacto con producto o suelo contaminado con hidrocarburos, vecinos que usan el agua subterránea como fuente de abastecimiento, recolectores de mariscos, consumidores de mariscos que puedan consumir de la fosa Pureo y visitantes de la fosa Pureo que puedan realizar actividades recreativas en esto. Los compuestos químicos asociados al diésel que fueron tenidos en cuenta para la evaluación son los hidrocarburos de petróleo del rango diésel y los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Estos hidrocarburos policíclicos aromáticos es una serie de compuestos que generalmente están asociados al diésel. También se analizaron algunos compuestos orgánicos volátiles, aunque generalmente el diésel el diésel no tiene sus compuestos volátiles, son más asociados a la gasolina, pero también fue como medida de control para ver si podían existir alguna otra fuente adicional. El programa de muestreo se llevó a cabo entre el 5 al 16 de marzo. Este programa de muestreo fue previamente discutido con las autoridades y una vez aprobado se inició. Y como les mencionaba anteriormente, los componentes muestreados fueron agua superficial, agua subterránea, suelo, sedimento y los mariscos. Los puntos de muestreo que se tuvieron en cuenta para el programa fueron 7 puntos de muestreo de agua superficial, 10 puntos de muestreo asociados al agua de la fosa Pureo, 8 puntos de muestreo de agua subterránea,
7 puntos de muestreo de suelo, 26 puntos de sedimento y 13 puntos de muestreo de marisco. Las muestras en la fosa Cureo fueron tomadas en la columna de agua para ver los efectos a las diferentes profundidades. Y los mariscos, en la fosa Cureo fueron evaluados en las cuelgas también a diferentes profundidades. Aquí vemos entonces los puntos de muestreo de agua superficial asociados a esta escorrentía. Entonces, como cercano al área donde se tomó el producto y un punto antes de la descarga de este córrego acá en la fosa Cureo. El otro cuerpo de agua superficial de interés para el estudio es al cual descarga el efluente de la fosa Cureo. Entonces, sobre este se tomaron muestras antes de la descarga. En este punto cercano es un gualbe que existe acá, donde se inunda, hay una parte inundable acá del terreno, un punto aguas arriba de la descarga de la planta y dos puntos adicionales acá la fosa Cureo, los puntos de muestreo estuvieron distribuidos en toda la fosa y también en el canal que conecta la fosa Cureo con el mar. También se tomaron 2 puntos de muestreo de agua superficial y otros 2 puntos de agua superficial acá en este sector fuera de la descarga de la fosa Cureo. En relación al agua subterránea, se muestrearon los pozos existentes. Ahí había 3 pozos existentes en la planta, era el P1, el P2 y el P3. Se construyeron adicionalmente 2 pozos de monitoreo. Sí. También estuvieron incluidas en el programa de el suelo, entonces igual las 2 áreas de preocupación. Aquí se hicieron 20, conjunto 20 sondajes de suelo que llegaron hasta el metro. En las 2 áreas potencialmente afectadas también se tomó una muestra adicional en el sector acá cercano a la descarga de pozos de agua corriente. Si nosotros nos podemos repartir hacia adelante, ¿queda más espacio? Sí, queda más espacio. Espera un momento. ¿Cuántas personas? ¿Cómo estamos, tío? Bien, ¿cómo estamos? Aquí, en este momento debe haber unas 45 metros cuadrados. ¿Podría haber conseguido una sillita más? Si tiene otra persona de Cureo que tenga relación directa con el tema. ¿Pero una reunión pública esta? ¿No privada? ¿Por público? Para tanta gente. Yo creo que toda la comunidad quiere saber. Bueno, ¿por qué se están muriendo los mariscos? Que se organicen y que... ¿La comunidad quiere saber? Se dijo que iba a ser el petróleo más barato en las plantas. ¿Este es un tema regional? Entre estar parado aquí atrás y estar parado ahí adelante, pienso que es mejor ahí adelante. ¿Se puede tomar café? Eso para dejarlo claro, va a terminar cada bloque. El primer bloque de exposición es la situación técnica del derrame. Va a terminar ese bloque, le vamos a ofrecer preguntas primero a los miembros de la comisión, después a los servicios
e instituciones que haya y después a terceros. Sí, ya pasé para allá, por favor. Pasen para allá, por favor. Preguntar o hacer sí, pero no hay tiempo de exposiciones. Lo que sí, usted puede indicar lo que estime conveniente y preguntar, hacerlo adelante. Sí, pero lo que pasa es que no nos podemos tomar 6 horas en la presentación. Yo tengo sesión, aquí muchos de los miembros tienen sesión de la comisión de los 6 meses. Después hay otras actividades, entonces no hay problema que usted pregunte, que hable y que yo le doy un tiempo, usted lo hace, ningún problema. Pero no muchas fotos. Pero no podemos, lo que pasa es que dime el tiempo que vas a tomar. No, sí, son 10 fotos. 5 minutos. Ya, la mostramos, no hay problema. Pero vamos cerrando cada bloque para dejarlo claro, primero el bloque del derrame y los antecedentes técnicos. Entonces, por favor, sí. Bueno, les decía con respecto al suelo que se hicieron para evaluar la presencia de los hidrocarburos del producto del derrame. Los sedimentos de una red de puntos de muestreo usaron puntos de muestreo en la orilla de la fosa, puntos de muestreo en el sector del canal que une la fosa con el mar, puntos de muestreo de los sedimentos de la quebrada a la cual se descarga la planta de agua del tratamiento, y también en relación a los productos se tomaron muestras del cultivo existente del señor Germán Martínez, se tomaron algunas muestras también de sedimentos mareales de la fosa y del canal que une la fosa con el mar. También se tomaron sedimentos, muestras de sedimentos de marisco, llamado background o de fondo, un área alejada del derrame. Se localizaron en estos puntos que vemos acá. Fueron 4 puntos para ver un área de referencia fuera del derrame. Algunas fotos de los muestreos, agua superficial, agua subterránea, suelos. También se muestreó la fosa de video de la columna de agua, de los sedimentos de la orilla, sedimentos de fondo, muestreo de marisco. Ya les había mencionado los parámetros que se analizaron para evaluar los efectos del derrame. En terreno se le dieron los parámetros de pH, conductividad, temperatura, para verificar si había algún desvío importante de lo que se considera como normal en agua. En laboratorio se hicieron análisis de hidrocarburos de petróleo, de hidrocarburos policíclicos aromáticos y de compuestos orgánicos volátiles. El laboratorio utilizado fue ALS, un laboratorio internacional que tiene sede en Santiago. Algunas de las muestras de los análisis que no son realizados en Santiago fueron llevados a Houston, Estados Unidos, y otras a Kelso, también en Estados Unidos. Algunas observaciones relacionadas con el muestreo, porque se observó presencia de hidrocarburos en el suelo, en solamente uno de los puntos de muestreo, en el sector de donde se acumuló el producto. Básicamente solamente en un punto de acá, una profundidad de 0,20 y 0,60 centímetros. Fue el único punto de muestreo de suelos en el cual se detectó presencia de hidrocarburos. No se evidenció presencia de hidrocarburos en restantes puntos de muestreo de suelos. Hubo 2 muestras que se analizaron de agua de mar y de sedimentos, que fueron a sugerencia del director de la Asociación de Cultivadores de Moluscos de Carbuco. También estuvo acompañado un muestreo sobre todo el
receptor de agua y sedimento de la quebrada a la que se descarga el frente de la planta por parte de la familia, un integrante de la familia propietaria del terreno, y los puntos de muestreo de moluscos sobre la orilla fueron identificados con ayuda de personas del sector. Parte del estudio entonces que le voy a presentar ahora es el análisis de riesgo que se realizó de acuerdo a los resultados que se obtuvieron de todos estos análisis y muestreos que se llevaron a cabo. La metodología del análisis de riesgo que se siguió es la metodología de la EPA. En Chile no existe una metodología aprobada ni tampoco normada, por lo tanto se siguió esta metodología. Es una metodología que ha sido usada a nivel internacional, inclusive aquí en Chile también se ha usado, y se siguió la metodología de la EPA porque es el organismo internacional que más años lleva haciendo estudios de este tipo. Esta evaluación de riesgos fue realizada por especialistas de Boulder en Brasil y también con el soporte técnico de revisión senior de expertos de Boulder en Canadá. La metodología básicamente establece que para que haya riesgo deben estar presentes tres elementos que son un contaminante, que serían los contaminantes relacionados con el diésel, un receptor, que sea una persona o un medio ecológico que reciba, que pueda ser afectado por ese contaminante, y una disposición a través de la cual llegue este contaminante al receptor. Esta es básicamente la metodología utilizada. Para el análisis de riesgo, entonces lo primero que se hizo fue identificar los receptores y vías de exposición, que ya anteriormente mencioné parte de esto. Se identificaron los estándares de calidad de referencia. En Chile básicamente existen muy pocos que puedan ser utilizados, por lo tanto se recurre a estándares de calidad internacionales. Posteriormente se comparan los estándares de calidad con los resultados obtenidos del laboratorio, y los compuestos que no superen o que no cumplan con este estándar de calidad se van a un cálculo del riesgo de forma cuantitativa. La vía de exposición entonces para el riesgo a la salud humana entonces son para los trabajadores, que es el receptor, entonces la inhalación de los volátiles producto de la presencia de hidrocarburos. Para los recolectores de mariscos puede ser el contacto de los recolectores con el agua superficial que pueda estar contaminada, y la ingestión de los moluscos provenientes de la recolección. Para los consumidores de mariscos, que no necesariamente pueden ser las personas que están o que viven alrededor de la fosa, sino cualquier otra persona que lo consuma, se considera la vía de ingestión. Y para las visitantes al sector que puedan utilizar la fosa como para actividades recreativas, se considera como vía de exposición, contacto térmico con el agua y la ingestión accidental de esta agua de la fosa. Los estándares de calidad, se hizo una recopilación de los estándares a nivel internacional, y los que se utilizaron principalmente fueron los de Canadá. Estos estándares, a diferencia de muchos otros estándares internacionales, establece diferentes escenarios de uso y de consumo para el agua. Para el suelo establece si es residencial, industrial, comercial. Para el agua establece diferentes tipos de uso, consumo, riego, vida acuática. Entonces son normas que ofrecen una buena herramienta para evaluación. Para el caso de los mariscos o los moluscos no existe mucha legislación a nivel internacional. De base utilizamos el reglamento de la Unión Europea, que establece para hidrocarburos, para productos asociados a los hidrocarburos, valores de referencia para el benzopireno y para la suma de 4 otros compuestos que también son asociados al diésel, que son el benzopireno, benzoatraceno, benzopuraceno y gliceno. Esta normativa del reglamento de la Unión Europea también es usada por las normas técnicas del programa de saneamiento de moluscos bivalvos, que establece también
las condiciones que deben tener los productos que se exportan al exterior por parte de Chile. Realizada la comparación de los estándares, se obtuvo que en el agua superficial, los dos escurrimientos de agua superficial, el agua de la fosa Pureo, el agua subterránea y los sedimentos, todas presentan concentraciones inferiores al límite de detección del análisis e inferiores al límite, a los valores de referencia. Algunos valores de referencia, algunos límites de detección para los cuales el valor fue superior al estándar de referencia, se realizó el cálculo específico del riesgo, ya que cuando se presenta esta situación de detección es mayor al valor de referencia, la evaluación no puede realizarse. Para este caso se realiza una evaluación específica del cálculo cuantitativo del riesgo. Para el caso de los suelos, el punto que les comentaba, el análisis de laboratorio detectaron presencia en dos puntos, con concentraciones de 860 miligramos por kilogramo y 295 miligramos por kilogramo de forma muy puntual, y estos valores son inferiores a los estándares de referencia usados, que son 1000 miligramos por kilogramo para residencial agrícola y 2000 miligramos por kilogramo para el uso industrial. Para el caso de los moluscos, se detectó presencia de hidrocarburos policíclicos aromáticos en 10 de las 13 muestras recolectadas. Esto de la zona potencialmente afectada, o sea, en el sector de la fosa Pureo. En el sector de referencia, es decir, los puntos que demostré cercanos al canal Cacaén, no se detectó presencia de estos 4 hidrocarburos policíclicos aromáticos que regula la Unión Europea. Y ninguna de las muestras con presencia de pH en el sector de la fosa supera el valor establecido por el reglamento de la Unión Europea, ni tampoco supera el valor establecido en lo que se menciona en las normas técnicas de la pesca. Aquí un resumen de las concentraciones de los 4 compuestos normados. Entonces, en la muestra background no se detectó, y en de las muestras fue detectada el benzopireno, el benzopireno no se detectó en ninguna muestra, el benzocloranteno no se detectó en alguna, el gliceno no se detectó en ninguna, y aquí tenemos la suma de estos 4, que es lo que está regulado por la Unión Europea. Se establece un valor de 35 para la suma, y en ninguno de los casos el valor de 35 fue superado. Tampoco el valor del benzopireno, que está establecido en 6 miligramos por kilogramo, fue superado en ninguna de las muestras. Entonces, con relación al riesgo para la salud humana, el desarrollo del riesgo estimado del cálculo integralito del riesgo, no existe un riesgo para la salud humana para el escenario actual, para ninguna de las vías de exposición evaluadas. En cuanto a otros compuestos que se analizaron de referencia, como los moluscos, fueron los hidrocarburos en el rango diésel. Estos encontraron presencia tanto en la fosa como en el área background, los muestras de referencia, y esta respuesta cromatográfica que se obtuvo el análisis no es asociada al diésel, sino a un producto biogénico propio del molusco. En cuanto al análisis del riesgo ecológico, las vías de exposición y los receptores que se tuvieron en cuenta fueron los organismos acuáticos de la columna de agua, y la vía de exposición, la absorción de estos contaminantes por estos organismos acuáticos bentónicos como otro receptor, y la vía de exposición, absorción de contaminantes presentes en el sedimento por parte de estos organismos acuáticos bentónicos. Los estándares de referencia que se tuvieron en cuenta fueron los de la provincia de British Columbia en Canadá,
estándares del Consejo de Ministros del Medio Ambiente de Canadá, valores de la EPA de Estados Unidos para protección del medio acuático y también estándares del Departamento de Calidad del Estado de Oregon de Estados Unidos. En cuanto a los resultados, entonces, lo mismo, todos los compuestos químicos asociados al producto diésel presentaron concentraciones inferiores a los estándares de referencia que fueron utilizados como referencia, y lo mismo para el sedimento. En ninguna de las muestras superó el valor. Algunas muestras que el límite de detección fue superior al valor de referencia, se analizó el cálculo específico del riesgo y se obtuvieron valores despreciables de acuerdo a lo que indica la metodología. El resumen del análisis de riesgo, entonces, nuevamente, para el riesgo para la salud humana. En el escenario actual de exposición no hay riesgo para la salud humana, para las vías de exposición y los receptores evaluados, y lo mismo para el riesgo ecológico. Un resumen del estudio, para terminar. El riesgo derramado de la planta escurrió hacia dos sectores, que ya les mencioné, hacia una acumulación de una depresión natural en el terreno y hacia la última cámara de la planta de tratamiento de aguas lluvias. Todas las concentraciones de los compuestos de interés analizadas en el agua superficial, en la fosa Cureo, en el agua subterránea y los sedimentos se encuentran por debajo de los límites de detección y de los valores de referencia. Dos de las 7 muestras que se analizaron en suelo presentaron presencia de hidrocarburos en el rango diésel. Sin embargo, estas concentraciones son inferiores a aquellas que pueden representar riesgo para los sectores presentes junto a los puntos, que son básicamente los trabajadores de la planta. Las concentraciones de pH detectadas en 10 de las 13 muestras analizadas, todas están inferiores a los valores de referencia. Se detectó presencia también de algunos pHs en las muestras de background, las muestras de referencia, pero igual son concentraciones que no representan riesgo para la salud de las personas. Se obtuvo una respuesta cromatográfica de orgánicos en el rango diésel, pero esta respuesta cromatográfica está asociada a un origen biogénico, no a un origen petrogénico. ¿Puedes explicar ese punto en más detalle, por favor? Los hidrocarburos, o sea, los orgánicos en el rango diésel corresponden a una cadena de carbonos que dan una respuesta cromatográfica en el análisis. Este análisis arrojó resultados de presencia de hidrocarburos, pero al comparar los cromatogramas, o sea, la respuesta que da el análisis de laboratorio comparado con el cromatograma típico de un producto de petróleo no coinciden. Entonces, la respuesta cromatográfica es de origen biogénico y no de origen de productos de petróleo. Este resultado, esta presencia de hidrocarburos se encontró tanto esa respuesta cromatográfica se dio tanto en la fosa Cureo como en las zonas de muestreo de referencia, background. Yeah. O sea, quiere decir que el molusco tiene el mismo perfil cromatográfico que el diésel. Exacto, cada uno tiene una respuesta en el análisis, pero los tipos cromatográficos son diferentes, no son iguales a los del producto de hidrocarburos. Por lo tanto, te da un falso positivo en el análisis. O sea, si procesamos molusco, como tener petróleo. Sí, termina por favor. Bueno, entonces